Hoy leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 52 al 59. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Y el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Continuamos la lectura del capítulo 6 del Evangelio según San Juan, que tuvo comienzo porque la gente en torno al lago de Galilea donde Jesús estaba había venido a ver los signos que Jesús hacía curando a los enfermos. Habiendo pasado un largo tiempo con Jesús, toda esta gente que probablemente iba de paso hacia Jerusalén para la Pascua, Jesús se preocupó por darles algo de comer, porque normalmente se cargaba algo como alimento, pero era para una sola ocasión, no para tanto tiempo. Y entonces le dijo a Felipe que cómo se le haría para darles de comer. Felipe respondió calculando los recursos con que ellos contaban: 200 denarios, una cantidad que no lograría adquirir lo necesario ni para un trozo de pan para cada uno. Y estaba por allí Andrés, que descubrió la presencia de un joven vendedor de panes y de pescado o torta de pescado. Les hizo presente lo que tenía: 5 panes de cebada y 2 pescados. Jesús hizo que se los acercaran y les ordenó que la gente se sentara. Los tomó en sus manos, pronunció una oración y empezó a distribuirlos. Cuando todos quedaron finalmente satisfechos habiendo sido alimentados, Jesús enseñó a los discípulos a no desperdiciar nada. Les ordenó recoger los sobrantes para que nada se perdiera. Y luego de esto, dándose cuenta Jesús que la gente, emocionada por lo que había visto, quería coronarlo como rey porque lo veían como un profeta, pero querían garantizar el alimento. Hizo Jesús que los discípulos se alejaran del lugar en la barca, y él también se apartó de ellos, subió a un monte para hacer oración. Después de un largo diálogo con el Padre en su oración, Jesús decidió alcanzar a los discípulos y lo hizo caminando sobre la faz del mar. Aunque estaba venteando en contra, logró alcanzar a los discípulos, que se habían asustado al verlo caminar sobre el agua y creían que era un fantasma, hasta que él se identificó. En ese momento ellos intentaron hacerlo abordar la barca y de manera sorpresiva llegaron a la orilla. Avanzaron en un instante, algo así como 6 kilómetros. A la mañana siguiente, aquellos que habían recibido el alimento multiplicado milagrosamente se dieron al trabajo de buscar a Jesús por todas partes, y habiendo encontrado que no estaba en ese sitio, al llegar unas barcas de más al sur, del suroeste del lago de Galilea, de Tiberíades, decidieron embarcarse para seguir el camino del mar que habían tomado los discípulos de Jesús, y llegaron finalmente a Cafarnaúm y se pusieron a buscar a Jesús hasta que lo encontraron. Él les dijo que lo estaban buscando, trabajando por el pan que habían comido, y los invitó a hacer la obra de Dios, y les dijo
cuando preguntaron que la obra de Dios era creer en su enviado. Ellos entonces quisieron que Jesús se acreditara como enviado de Dios, porque Moisés les había dado el maná a sus padres en el desierto, y Jesús les dijo que no había sido Moisés, sino su padre el que les había dado ese pan, que bajaba del cielo. Y en ese momento les ofrece darles el pan que baja del cielo, que da la vida eterna, y ellos lo piden. Y Jesús comienza por identificarse con ese pan que baja del cielo y que Él les va a dar. Cuando les explica que se trata de su carne y de su sangre, que ellos tienen que creer en su enviado, en el enviado de Dios, que el Padre les ha adiestrado, los ha orientado, los ha instruido para que se acerquen a Él, quienes se resisten a ver los signos que Jesús hizo, no pueden ser beneficiados por ese regalo. Pero Jesús les insiste que Él les va a dar a comer su carne, les va a dar a beber su sangre, que su sangre da la vida eterna y que ellos deben dejarse amestrar por Dios mismo, para que así puedan entonces acercarse a Él y Él no los va a echar fuera. Ahora Jesús les dice por qué razón ellos no creen en Él. Los que creen en Él han sido discípulos de Dios, que los ha instruido y les ha enseñado cómo acercarse a Él. En los profetas está dicho eso. Pero ellos no quieren entender que Jesús es el pan de la vida, que es el pan que da la vida eterna. Y ahora va mucho más allá porque dice que su carne la va a ofrecer para la vida del mundo. Y les insiste, quien come mi carne, quien se nutre de mi carne tendrá vida eterna. Los judíos no quieren entender eso, se muestran incrédulos ante lo que Jesús dice y por eso Él va más adelante. Les pone una frase condicional: si no comen mi carne, no beben mi sangre, no tendrán la vida en ustedes mismos. Y eso significa que se pierden la posibilidad de tener la vida eterna. Jesús va mucho más allá, ya les ha dicho que les va a dar su carne, ahora les dice que quien mastica, antes dijo come, ahora habla de masticar ruidosamente su carne y beber su sangre para tener la vida eterna. Ellos se resisten ante esto porque no era posible para los judíos alimentarse de la sangre, beber la sangre, era un sacrilegio para ellos. La ley mismo lo marcaba desde el momento de la alianza con Noé, después el Levítico y el Deuteronomio prohibían comer la sangre porque creían que en ella estaba la vida. Pero hablar de la sangre separada de la carne tenía una relación con los sacrificios que se hacían de las víctimas. Y así Jesús está hablando prácticamente de un sacrificio que Él va a hacer. Ellos no tienen la vida en ellos porque no han recibido la vida que viene de Jesús. Pero Él dice que la tienen que recibir masticándola y bebiendo su sangre. Porque esta carne de Jesús es verdaderamente un alimento, es el alimento superior al maná. Porque los que comieron el maná murieron, pero el que coma la carne que el Hijo del Hombre les va a dar, les va a conceder la vida para siempre. Ellos se resisten a entenderlo, pero Jesús insiste que Él es el pan que ha bajado del cielo. Y esto lo ha dicho ya varias veces. Y ellos deben entender que solo si el Padre los instruye, van a creer que Jesús es su enviado y todo lo que Él está diciendo, que Él va a donarles la vida eterna. Y aquí se llega a una conclusión interesante, que en un lugar preciso de Galilea llamado Cafarnaúm, Jesús les enseñó estas cosas, y ese lugar era una sinagoga, con lo cual podemos con mucha seguridad afirmar que este discurso se pronunció en un día sábado, porque era el día en que se asistía a la sinagoga y ningún otro día de la semana. Así, nadie puede olvidar lo que Jesús les enseñó, que Él es el pan vivo bajado del cielo, que para creer en Él en cuanto enviado de Dios es necesario la instrucción divina. Es necesario que Dios nos instruya para creer en Él y para poder recibir su carne y su sangre y obtener la vida eterna que Él puede dar, que es superior al maná.
Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.